Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Este, yo nada más voy a contarles un poquitito de qué se trata este ciclo de conversaciones y les voy a dejar con Silvia y con Sebastián que van a llevar adelante este conversatorio sobre la investigación en música. Este ciclo consta de dos conversaciones, una hoy y una el lunes que viene, 27, sobre extensión en música. Nuestra intención de todos los secretarios y las secretarias de investigación de las escuelas ¿no? de Neuquén, Chontal y Zapala, sí, perdón, ¿habló alguien? No. Nuestra intención en este sentido es abrir debate y ponernos a pensar justamente cómo pensar la articulación de la tarea, de nuestra formación de formadores musicales con la investigación y con la extensión, poder pensar y también en ese mismo sentido, conversábamos recién, pensar en las horas y en la existencia concreta, en la designación de horas también para este tipo de tareas que son para nosotros parte de la tarea docente. Así que esperamos que en ese sentido nos llevemos de acá. Que tiene alguien el micrófono. Ahí está, gracias. Nos llevemos de acá material para seguir en nuestra labor en ese sentido. Bueno, felices de contar con la presencia de Silvia Carabeta y Sebastián Apesteguía, que es nuestro compañero secretario de investigación de Chosmalal. Silvia, se las voy a presentar, aunque la mayoría seguramente la conoce. Bueno, nacida en Buenos Aires, es licenciada y magíster en educación, UNICEN, y en 2015 fue becada por la Fundación Luminis para realizar la diplomatura en estudios culturales en Claxo. Actualmente es doctoranda en antropología social de IDAES y de UNSAM, trabaja en formación docente y se ha dedicado a investigar sobre la formación de docentes de música. Es autora de varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales y de textos como Sonidos y Silencios en la formación de docentes de música del 2008, Ruidos en la educación musical 2014, coautora de Escuchar la diversidad, editados por la editorial Maipue. Asimismo es compiladora junto a Darío Duarte del libro Tramas latinoamericanas para una educación musical plural, editado por la editorial Papel Cocido de La Plata, de la Universidad de La Plata. Sus libros Sonidos y Silencios y Escuchar la diversidad recibieron el premio Isai Class de la Fundación del Libro de Buenos Aires en 2008 y 2018 respectivamente. Así que, bueno, gracias Silvia por aceptar la invitación y voy a presentar a Sebastián, que es maestro de música egresado de la Escuela de Arte número 501 de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y estudiante avanzado de la licenciatura en Teoría y Crítica de la Música de la Universidad del Litoral. Tiene a cargo la educación inicial en el IFE de 2 de Chosmalal, donde además y de historia de la música y de estéticas contemporáneas en la Escuela Superior de Música de Chosmalal, donde además desde 2020 está a cargo de la Secretaría de Investigación. Sus temas de investigación son música, política e identidad en relación a la neuquinidad. Dirige el proyecto La Lógica Sonora de la Neuquinidad, desde la Escuela de Chosmalal. Así que, bueno, los dejamos con Silvia y con Sebastián. Solamente interrumpo un minutito, Silvina, bienvenidos, bienvenidas, para que dejen su nombre y su apellido en el chat, así podemos darle asistencia y después recibir el certificado para todos los interesados. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a arrancar yo, después sigue Silvia. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos y a todas quienes están aquí. Es para mí un enorme placer poder participar de esta convocatoria. Doblemente, digamos, contento porque en principio también formo parte de este grupo que se está formando y del cual esta es la primera actividad, digamos, que conformamos con secretarios y secretarias de extensión y de investigación de las escuelas de música de Neuquén, de Chosmalal y de Zapala. Esperamos también poder incorporar cuando tengan esas secretarías a los compañeros o compañeras de San Martín de los Andes,
que no tienen esos cargos en su escuela, ¿no? Este grupo se conformó este año, en principio para esta actividad, pero entiendo yo y entendemos, creo, por las conversaciones que vamos teniendo, de que nos proyectamos hacia tener una continuidad de actividades que involucren una articulación entre las escuelas de música de la provincia de Neuquén, y me parece que eso es algo que es para celebrar, ¿no? Bueno, en primer lugar, como decía Silvi, la idea de estas conversaciones tienen que ver con compartir nuestro entusiasmo, llevando adelante las tareas en este caso de investigación y la semana que viene de extensión, y poder estimular a la generación de proyectos que se vayan multiplicando en todas las escuelas de música, ¿no? Quizás esto va a hacer de que, por lo menos mi intervención, va a tener bastante de autorreferencial, porque la idea es poder plantear, digamos, cómo nos encontramos con la investigación y por qué lado la estamos llevando adelante, ¿no? En mi caso particular, bueno, me acerco a la tarea de investigación desde mi práctica como docente. Eso me parece que es un valor, que es algo positivo. Digamos, primero me formo como docente, en mi caso particular, sin tener ningún espacio, ninguna cátedra dedicada a la investigación. Luego empiezo a trabajar, sobre todo en primaria, y en algún momento me encuentro con la investigación en música, y me entusiasmo muchísimo y empiezo a trabajar en torno a eso, y hoy por hoy, digamos, no puedo, creo que es algo compartido, entender una tarea docente de manera integral sin esta actitud investigativa o la práctica de la investigación, ¿no? Como les decía, me recibí de maestro de música en el año 2000, hace ya unos cuantos años. La verdad, en principio, también me interesaba la docencia, digamos. Yo ingresé, como muchos de nuestros estudiantes, a estudiar música porque me sentía músico, porque me gustaba la música, y era dentro de la formación también lo que yo más aprovechaba. Me gustaban las materias más duras de las específicas del instrumento. Yo hacía piano, el análisis, contrapunto, lenguaje musical, elementos técnicos, todas esas materias de la formación específica me gustaban mucho. Componía, tocaba, hacía arreglos, tenía grupos, era básicamente lo que se entiende como un músico, ¿no? Cuando empecé a trabajar me sentía muy seguro de mi formación, sobre todo desde la formación, como digo, musical, ¿no? Pero bueno, en el año 2015 decidí volver a estudiar de manera formal y me inscribí en la licenciatura en Teoría y Crítica de la Música de la Universidad del Litoral, y fue ahí donde en primer término me encontré con la investigación. Además de encontrarme con la investigación, me encontré con la conciencia de que toda esa seguridad que yo tenía respecto a los conocimientos específicos sobre música se empezaban a poner en duda, ¿no? Y lo peor de todo, que incluso todas las certezas que yo tenía en cuanto a lo musical, también se empezaban a poner en cuestión y se relativizaban, ¿no? Muchas verdades que en realidad eran bastante relativas. En ese tiempo, también en el 2016, empecé a trabajar en la Escuela Superior de Música de Chosmalal, y en primer lugar en la cátedra de residencia en nivel medio y en escuela de música, lo cual hizo que también me encuentre con el campo de la investigación educativa en ese momento como un contenido que yo tenía que llevar adelante dentro de mi cátedra, ¿no? Antropología de la música, sociología de la música, etnomusicología, investigación musicológica, se me presentaron como campos de conocimiento que ni siquiera sabía que existían, y que, como dije, ponían en duda muchos de los conocimientos acerca de lo musical que yo tenía muy arraigados. La perspectiva intercultural, más en mi trabajo en la Escuela de Música de Chosmalal,
fue completado ese caldo de cultivo, y el hacer, el músico del hacer, fue dando lugar al pensar, ¿no? Al pensar la música, algo que a lo mejor no es, por lo menos de manera sistemática, una práctica que, al menos a mí, mientras estudié, nos inculcaran demasiado, ¿no? El año pasado me hice cargo de la Secretaría de Investigación en la Escuela de Música de Chosmalal, y se me presentó el primer dilema, que tiene que ver con algo que estábamos charlando recién y que también decía Silvina: cómo coordinar el área de investigación que tiene funciones dentro del ROM en nuestra provincia, siendo que no existen en nuestros planes de estudios horas de extensión e investigación para los profes y las profes, y esto hace que sea muy difícil conformar equipos que lleven adelante proyectos de extensión y de investigación. Entonces decidí que una buena forma era utilizar parte de esas horas para impulsar el reclamo por la igualdad de condiciones con el resto de las instituciones de formación docente de la provincia. Ustedes saben que en cualquier profesorado de la provincia de Neuquén, de todos los que hay, los docentes y las docentes que trabajan ahí tienen dentro de su paquete de horas dedicadas para dedicar a la extensión y a la investigación. Salvo los profesorados de música, somos la única rara excepción que no tenemos esas horas pagas y reconocidas dentro de nuestra tarea docente. Por supuesto que en paralelo... La de la Jacqueline Contreras, mira. Alejandra sí, soy el Uribe, tenéis abierto el micro. Elsa. Entonces, digo, en paralelo también me parecía interesante poder generar con las horas que tengo desde la Secretaría algún proyecto de investigación como para también darle sustento al reclamo y decir, bueno, para investigar en música necesitamos poder tener reconocido este trabajo porque hay muchísimo para investigar, y también desde esas investigaciones entiendo yo que se sostiene el reclamo, ¿no? Y la primera pregunta, obviamente entiendo que esto es compartido para quien alguna vez se enfrentó con la investigación, es ¿qué investigar, no? Y bueno, la respuesta surgió también desde el aula, desde la práctica. La lógica sonora de la generación del 80 es un texto de Melanie Plesch que yo venía trabajando en estéticas contemporáneas desde hacía varios años, en el cual básicamente se analiza cómo un ideario político y uno estético confluyen en torno a la necesidad de construir una identidad nacional, y cómo a partir de una serie de procesos de apropiación se inventa una identidad musical argentina con la figura de Alberto Williams como referente principal. Toda vez que me tocaba llevar adelante este tema, trabajar este texto en el aula, siempre aparecía algún estudiante o alguna estudiante que decía, bueno, algo parecido sucedió acá en Neuquén con los Verbel, ¿no? Salía ese vínculo respecto de la música neuquina y la representación de la música neuquina. Yo, al no ser por ahí neuquino, si bien conocía la obra de Verbel, conocía la música, había aprendido desde que llegué aquí a cantar el himno y a tocarlo incluso en los actos y esas cuestiones, relativizaba esa relación. Bueno, puede ser, habría que investigarlo, digamos, son como repertorios bastante distintos entre la música del fin del siglo XIX y música popular de mediados, fines de la década del 60, pero me quedaba como esa cuestión de decir, bueno, qué interesante sería poder llevar adelante esta investigación y ver si esto que se manifiesta cotidianamente dentro del aula se puede validar, digamos, desde la investigación, ¿no? O así entonces como surgió el proyecto La Lógica Sonora de la Neuquinidad, en la búsqueda de la articulación entre música, política e identidad. El interrogante principal consistía en corroborar la existencia de una lógica sonora de la neuquinidad. No solo la existencia o la invención de una música neuquina, sino, incluso más importante, la confluencia con un ideario político
que en esta provincia está representado por el partido que gobierna desde hace casi 60 años, el Movimiento Popular Neuquino, MPN, ¿no? Y que se ha valido de la neuquinidad para sostenerse en el poder. Estamos a 8 días digamos, de las PASO, han pasado 8 días de las elecciones PASO, donde tuvimos una interna fuerte dentro del partido provincial y donde podemos corroborar que la disputa por la neuquinidad sigue vigente, toda vez que el eslogan del candidato ganador era Neuquinizate, justamente, ¿no? Entonces me propongo, porque soy bastante ambicioso, trascender, digamos, el fin autotélico o en sí mismo de ciertos estudios musicales, porque si entendemos que la música es constitutiva de comunidades, un estudio de la música de una sociedad, en este caso la neuquina, tiene que hablarnos más de los procesos sociales, identitarios, políticos e ideológicos que de cómo suena un loncomeo. Pero a la vez, y creo que esto es lo importante, ciertas claves para comprender esos procesos generales los podemos reconocer a partir del sonido y de la música. Y acá es donde se hace necesaria nuestra participación. Identificar qué aporte podemos hacer desde lo musical para comprender mejor los procesos sociales. Dice Jacques Attali, un economista sociólogo francés, toda música, toda organización de sonidos es, pues, un instrumento para crear o consolidar una comunidad, una totalidad. Es lazo de unión entre un poder y sus súbditos, y por lo tanto, más generalmente, un atributo de poder. Simon Fried agrega, la música no solo representa relaciones sociales, simultáneamente también las produce. Entonces, la cuestión no es cómo una pieza musical refleja los valores populares, sino cómo los produce. El proyecto está dividido en 4 etapas. La primera, el loncomeo y la cordillerana como géneros representativos del folclore provincial. La segunda, el cultrún en su uso escénico dentro del género del loncomeo. La tercera, el himno provincial como artefacto simbólico sonoro máximo de la neuquinidad. Y por último, las cantoras campesinas del norte neuquino y su reconocimiento tardío como parte de la neuquinidad en el marco de la ley 3163, más conocida como Ley de Cantoras, que se promulgó en el año 2018, a fines del 2018. Las 2 primeras etapas están avanzadas, aunque no cerradas. En la primera, digamos que tenía como primer objetivo hacer un análisis del loncomeo y la cordillerana como géneros representativos de la neuquinidad. Pude en mayo de este año presentar en las jornadas de historia moderna y contemporánea organizadas por la Universidad del Sur una ponencia en la mesa política y cultura musical en la formación de proyectos idearios de modernización. Una instancia muy importante para mí, digamos, instancia que reconocemos como parte de las investigaciones, esta cuestión de poner en discusión los proyectos, poder comentarlos, poder recibir aportes y devoluciones de pares. Y en este caso particular también muy importante para mí porque no era un espacio un congreso de musicología o un espacio donde la mayoría de la participación venía desde la música, sino que al ser jornadas de historia, la mayoría de quienes participaban tienen esa formación disciplinar en historia, en sociología, pero con las disciplinas con las que yo creo que tenemos que dialogar, ¿no? Así que una instancia súper interesante y súper rica para el proyecto. Luego, en la segunda etapa, que tiene que ver con el cultrún, escribí un artículo que se llama El cultrún en la construcción de la neuquinidad, y pude participar de la convocatoria al número 29 de la revista Música de Investigación, que es la revista que publica anualmente el Instituto Nacional de Musicología, y que se va a publicar, creo que en noviembre o diciembre, para fin de año va a estar publicada
va a estar publicado ese trabajo ahí, y también un proceso súper interesante, porque uno piensa que manda un artículo, se lo aceptan o se lo rechazan, pero hay todo un procedimiento de edición, de devoluciones, que van haciendo que se enriquezca muchísimo el trabajo, no solo en la forma de comunicar, sino en lo propio, en las propias bases del trabajo, ¿no? Así que un trabajo muy rico. Así que bueno, el tema es música, política, identidad. Es el tema que a mí me interesa trabajar. De nuevo, no solamente por inquietudes personales, sino porque en los espacios curriculares en los que yo trabajo, que son Historia de la Música 1 y Estéticas Contemporáneas, la relación entre música y la sociedad está en el centro de las propuestas curriculares, ¿no? Entonces, me interesa seguir profundizando ahí, y para poder que la investigación sirva para que mis clases sean mejores. Básicamente de eso entiendo que se trata, ¿no? Pero bueno, como les decía, música, política e identidad ya de por sí son tres conceptos complejos, y me interesa en esa relación entre la música y la sociedad, sobre todo lo que no está tan visible, ¿no? Si nosotros pensamos en la relación entre música y política, seguramente por la relación afectiva que tenemos con nuestro objeto, ubicamos a la música en el lugar de la resistencia, en el lugar de la contracultura, ¿no? Ejemplos nos sobran, desde Mozart para acá, hasta Woz, pasando por las canciones de la Guerra Civil Española, Víctor Jara o el nihilismo antisistema de Nirvana. Encontramos esa relación de una música que se contrapone o que de alguna manera tiene un discurso contrario a lo establecido. Y eso está muy bien porque existe, pero no es la única forma de vinculación entre música y política. Creo que debemos de una buena vez reconocer a la música como un dispositivo de reproducción cultural y social, con todo lo que esto implica, ¿no? Con lo positivo y con lo no tan positivo. Y es aquí donde entiendo que se suma la cuestión de la identidad. La música nos modela, a través de los sonidos aprendemos a comportarnos de determinada manera, a ser de determinada manera, y hay un potencial en la capacidad de la música para cumplir con esta función por dos cuestiones principalmente. En primer lugar, por esto que les decía anteriormente, por esa construcción en donde la música representa un solo lugar que está vinculado sobre todo a la resistencia o a lo positivo, y por otra parte porque los mensajes en la música son polisémicos. Existe una superposición de mensajes que muchas veces son contradictorios, ¿no? Daniel Melero señala en una entrevista muy vieja el carácter esquizofrénico, casi esquizofrénico de ciertas canciones, que desde la letra tienen un mensaje revolucionario y que desde lo musical se podrían catalogar como conservadoras, ¿no? Pero bueno, sin irme por las ramas, la música comunica en distintos niveles en simultáneo, lo cual complejiza el mensaje. Tenemos lo musical, las letras, lo que dicen los músicos y las músicas de sus propias producciones, lo que dice la crítica, lo que decimos nosotros y nosotras, profes de música, de las músicas, y todo eso es un único mensaje, o se reúne en un único mensaje que es bastante difícil de descifrar, ¿no? Para ir a lo concreto, si yo quiero estudiar la música y la neuquinidad, tengo en principio dos alternativas, quizás algunas más. Desde una mirada esencialista, puedo pensar que los neuquinos y neuquinas son de una determinada forma, que tienen una configuración genética y cultural que hace que produzcan una determinada música. Esto es lo que se considera la perspectiva homológica, ¿no? La otra perspectiva, que es la que a mí me interesa, se plantea al revés, que el qué de lo que somos como neuquinos, neuquinas, teniendo en cuenta también el carácter dinámico de toda identidad, puede reconocerse como construido desde lo musical. ¿Cuánto de lo que consideramos ser neuquino, ser neuquina, lo aprendimos de las canciones,
las canciones, de muchas de las canciones, pero yo me enfoco en el repertorio de Verbel, ¿no? Por último, para ir terminando, la cuestión me parece importante, que es la etapa donde yo estoy trabajando ahora, que tiene que ver con las cantoras del norte neuquino. Encuentro ahí también un tema súper interesante que me tiene muy, muy atrapado, que tiene que ver con la cuestión de el carácter dinámico de toda identidad, ¿no? Planteo, digamos, cómo la incorporación del patrimonio cultural del norte neuquino, que en los últimos 10 años está teniendo cada vez mayor presencia en los discursos, sea políticos, mediáticos, culturales, desde la incorporación, digo, del patrimonio cultural del norte neuquino, ya sea desde la trashumancia, o de las cantoras, o del criancero, la criancera, digamos, esa nueva identidad que emerge, y que emerge en muchos discursos como la auténtica neuquinidad, disputa de alguna manera la neuquinidad, o el carácter que se le dio a la neuquinidad a partir de la década del 60. Entonces, en eso estoy ahora analizando, digamos, porque hay una ley, digamos, que es algo que es trascendental en la relación entre música y política, una ley que declara a las cantoras del norte neuquino como patrimonio cultural inmaterial del pueblo neuquino, y que establece ciertas cuestiones a las cuales se debe cumplir, ¿no? Como difusión, como enseñanza, y un montón de cuestiones que están bien interesantes. Entonces, eso, para cerrar, digamos, estoy en eso, estoy por la mitad del trabajo que tiene que ver con la cuestión de esta ley, y de cómo eso entiendo yo que de alguna manera entra en una etapa de reconfiguración de la neuquinidad. Y bueno, muy ocupado, muy entretenido, muy contento de poder llevar adelante estas investigaciones. Así que esas son todas mis palabras. Muchas gracias Bueno, por la escucha. muchas gracias. Gracias, Sebastián. Sí, la verdad, 1000 preguntas por ahí. Proponíamos escuchar a Silvia y después abrir un poco, si hay la posibilidad, si hay tiempo, abrir a conversar. Bueno, Silvia, felices, agradecidísimos de escucharte, y te damos la palabra. Bueno, súper honrada yo, y aparte me parece, pero de lo más necesario esto que están haciendo, y muy valioso, porque ustedes tienen mucha suerte. Acá en Buenos Aires no tenemos horas de investigación ni de extensión en los profesorados. O sea, en un momento dado aparecieron en los diseños curriculares de formación docente como una buena propuesta, pero de hecho nunca hubo horas, o a mí no me tocó pasar por lugares donde hubiera horas de extensión, que también no se entendía muy bien qué se hacía así, qué había que hacer ahí. Sí, a ver, yo quiero contarles dos cosas. Por un lado, mi propia trayectoria, cómo me fui armando en esta soledad como investigadora, y me sigo armando. Y por otro lado, lo que significa para mí que sí, los profesorados de artística, me atrevo a decir que son los únicos en Provincia de Buenos Aires que tienen la cátedra de metodología de la investigación. Por lo menos los magisterios de primaria y de inicial no lo tienen, y entro en duda si los de secundario todos lo tienen, o los tienen algunos sí y otros no. Pero artística sí tiene metodología de la investigación en artes, y que también es todo un desafío pensar, ¿no? Porque decís, bueno, no van a ser licenciados, o sea, el requisito de egreso no es una tesis de licenciatura. Entonces, ¿cuál es el sentido de que pasen por esa experiencia? Vamos por partes. Yo empecé a trabajar en el año 89, medio de casualidad, en
en un conservatorio de música, trabajaba también en otros lugares de formación docente. Yo elegí la formación docente como el lugar donde quería hacer mi carrera, si bien mi título de base era de Joaquín B. González y del Instituto Nacional, viejo Instituto Nacional de Profesorado, Joaquín B. González, y el título como que tenía la incumbencia mayor para trabajar en secundaria. Con el tiempo y con un par de reformas que me dejaron afuera de la escuela secundaria, me fui ubicando en terciario, en formación docente, y realmente sentía que ese era el lugar en el que yo podía aportar. Entro en el Conservatorio de Música en el 89, me caso con un músico, y empiezo a dar las materias pedagógicas, y lo que esto lo conté ya en muchos artículos, en mis libros, que lo que empieza a aparecer, que me llamaba mucho la atención, era esta cuestión de lo clásico y lo popular, yo digo, de la saliva gastada por mis alumnos en meter músicas en cajitas. No, no, tal cosa, no es esto, es aquello, y ¿por qué tanto? ¿Por qué se preocupan tanto? Este, y, y supongo que en Neuquén pasa lo mismo, y quizás acá hay gente también que no es de Neuquén. Finalmente, un poco lo que decía Sebastián, finalmente la mayoría entra en los conservatorios como para ser músicos, pero después, bueno, los ámbitos laborales terminan en mayor o menor grado siendo a las escuelas, y entonces ahí se arma todo un terreno de disputa entre los instrumentistas que están en la escuela, entre los que eligen la carrera de educación musical, y que son mal vistos por los instrumentistas porque son los que no le dieron los dedos para tocar y entonces se dedican al aula, y los otros le dicen, bueno, pero a vos te dieron los dedos y estás en el aula igual, o sea, ¿de qué me venís a hablar? Bueno, unos bollos ahí impresionantes, y entonces ahí a mí se me iba como abriendo una perspectiva, quizás por no ser música, por ser non música, como diría Philip Tag, quizás yo me permitía hacerme preguntas que veía que mis colegas del conservatorio no se las hacían. Como, ¿qué le pasa a esta gente? Y también, ¿no? Como las casualidades de la vida, digamos, y las políticas, cuando sí, a finales del menemismo, sí, más o menos, cuando se empieza a insistir en que los profesores de terciario, si no teníamos título universitario, no íbamos a poder titularizar. Acá en Buenos Aires, por lo menos, miren, yo titularicé después de 16 años de trabajo, o sea, las titularizaciones en terciario se hacían rogar, y si encima no tenías título, o sea, venía esa amenaza de que si no había título universitario no titularizabas, bueno, salimos todos a buscar licenciaturas de lo que vengan. Yo me resistía a hacer lo que venga. Habían aparecido muchas licenciaturas de gestión educativa, que es un área que a mí no me gusta. Dejo pasar unos años, encuentro en la Universidad Nacional del Centro, en Tandil, una licenciatura en educación con orientación en ciencias sociales. Dije, eso puede ser. Y cuando tuve que definir mi tema de tesis, dije, lo tenía servido, dije, si no hago de esto un tema de investigación, así que ahí es donde abordo cuál es la matriz de la formación de los docentes de música, tratando de ver qué pasa con esto de lo clásico y lo popular en los conservatorios. Digo esto, por un lado es súper interesante el venir de otro campo, hacer este cruce hacia la música por esto, ¿no? Porque de repente uno se puede hacer preguntas, se permite preguntas que el propio campo no se hace. Por otro lado, es un riesgo y una responsabilidad enorme, porque podés generalizar, decir pavadas, terminar como
sí, tergiversando lo que es lo propiamente disciplinar. Así que fue un terreno muy, muy árido, con mucha mirada así de qué es lo que esta viene a decir si no es música. Pero bueno, ahí fui avanzando. Eso es la tesis de licenciatura, que se convierte después en Sonidos y Silencios. Hago ahí mismo en Tandil la tesis de maestría porque finalmente, yo digo, bueno, fenómeno. Los conservatorios tienen esta cuestión de estar muy arraigados al modelo eurocéntrico de música clásica, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un momento donde pensé, digo, por ahí es la única manera de enseñar música, o sea, no hay más después de esto, no habrá otra cosa. Y ahí entro a buscar, ya en la maestría, si había, qué pedagogías musicales había, como que no me convencía lo que estaba dando vueltas, me parecían como muy centrados en algo tecnocrático, como con intencionalidades de no quedarnos en un modelo eurocéntrico, pero que no había algo de la jerarquización que no terminaba de romperse. Eso era lo que a mí más me hacía ruido. ¿Por qué me hacía ruido? Porque finalmente en las escuelas terminaba no funcionando. O sea, yo lo que tenía, mis materias pedagógicas eran 50 alumnos por año, 100 alumnos por año, diciéndome, mira, estoy dando clase, no sé qué hacer con estos pibes, a ninguno le gusta nada, desesperados y sufriendo su mundo laboral. Entonces decís, bueno, algo no está funcionando bien. Y entonces empiezo a meterme a buscar qué pedagogías y la verdad que la única que encuentro como contracara es, no estoy haciendo publicidad, pero está en el libro Ruidos de la Educación Musical, encuentro a estos grupos que vienen del pragmatismo en Estados Unidos, que se dan en llamar la filosofía musical praxial, o sea, que van a hacer el cruce entre las teorías críticas y, y la música como desde el hacer, pero desde la vida cotidiana, o sea, empezar a entender que la gente, que en las escuelas, digamos, las músicas que traen los pibes pertenecen a sus entornos cotidianos, desde ahí van construyendo conocimientos, entonces que si hay algún tipo, sí, ruidos en la educación musical se llama el libro, si hay saberes previos de algún tipo hay que entrar a rascarlos desde ahí y cuestionarse mucho esto de les voy a llevar una mejor música, los voy a exorcizar de sus gustos previos, ¿no? Tomás Rejelki dice, bueno, hablamos de buenas y malas músicas. ¿Buena para qué? Porque habrá buenas músicas para sentarse a analizar sus armonías y sus complejidades y demás, pero hay buenas músicas para bailar, hay buenas músicas para funerales, hay buenas músicas para casamientos, hay buenas músicas para las clases de aeróbic. O sea, estos autores, que ahora en el doctorado estoy como entendiendo un poco más cómo se arma el mapa, están tomando a un tal Enion, están tomando a Tía Dinora, están tomando un montón de autores que van a trabajar sosteniendo, digamos, o haciendo sus investigaciones, por lo menos, recuperando las músicas de uso, ¿sí? Actualmente yo estoy tratando de meterme con un autor súper interesante, que es Antoine Enion, que habla de la importancia de ver qué hacen los aficionados con la música, no los profesionales. O sea, ¿qué hace la gente con la música? Y ahí, que es en este momento, digamos, por el lado en el que voy por el doctorado, lo que me hizo pensar es, pero claro,
nosotros estamos en las aulas formando aficionados. Si a alguno de ahí se le canta ir al conservatorio, quiere hacer de la música su vida profesional, fantástico, pero son tan aficionados a la música como aficionados a la física, a las letras, a la historia, o sea, después la vida los llevará, pero que por lo menos en la escolaridad obligatoria, me parece que tener como esta conceptualización de que al que estoy mirando enfrente es un aficionado y le voy a mejorar la vida de aficionado, libera un montón de cosas, me parece a mí. Entonces, ahora, como me fui dando cuenta que había un montón de cosas que la antropología me estaba permitiendo encontrar, digamos, algunas soluciones, algunas respuestas, algunos caminos, cuando apareció en la UNSAM el doctorado en antropología social, dije, me meto acá y de hecho, bueno, sí, hoy confirmo que es este el lugar, porque, bueno, digo, a ver, en lo que estoy en este momento es tratando de plantear un trabajo donde yo cuestione, digamos, qué entienden los docentes de música por saberes musicales. O sea, de alguna manera estoy tratando de volver a hacer preguntas sobre el propio objeto de conocimiento música. En la formación docente, y me hago cargo porque yo también enseñé eso, hemos enseñado a... se me fue el nombre. Chevalar es el de la transposición didáctica. Sí, Chevalar. Que ahora vuelvo a leer el título de ese libro, y el libro dice del saber sabio al saber enseñado o algo así. Y ahora reparo en esto de, a la miércoles, está hablando de un saber sabio, o sea, nuevamente, aunque lo enseñamos, lo de la transposición desde las teorías críticas, no prestamos atención que estamos poniéndonos en un lugar de sabios, por decirlo de alguna manera, y si quieren la contrapartida es, una vez más estamos como no contemplando los saberes previos de los estudiantes en términos de saberes valiosos, traigan lo que traigan. No sé si se entiende esto que quiero decir. Les cuento una pequeña anécdota. Tomando una entrevista a un profe de música hace muy poquito, un pibe divino, súper comprometido, muy amoroso. Él trabajaba por elección en una escuela del conurbano bonaerense muy pobre. Y entonces, levantando la bandera de esto de que hay que trabajar con los saberes previos y que el diálogo y demás, les propone a sus estudiantes de secundaria un trabajo a partir de las músicas que a ellos les gustaba, ¿no? Como dijo, soy re piola, vamos por ahí. Y me decía con mucho dolor, dice, y yo les pedí que me pongan quién era el músico, cuál era el título de la música que escuchaban, quién la tocaba, qué instrumentos había. Y si los pibes no podían decirme ni quién era el que cantaba, el que tocaba, dice, me lo mostraban en el celular, pero no sabían quién era. Y entonces, mientras charlábamos, a mí se me ocurrió preguntarle, o se me ocurrió como replantear, digo, uy, qué loco, digo, porque fíjate, por ahí, esto que vos decís, que para vos era un saber súper obvio, ¿cómo alguien que escucha música no va a saber quién canta, quién toca, de dónde salió? Por ahí no era un saber obvio para los pibes, y por ahí esa era tu función como profe de música, ¿sí? Por ahí el saber del pibe, perdón, venía por otro lado. El pibe accedió, digamos, armó su playlist con unas músicas, puso un criterio, lo usó, pero bueno, quizás quién era, qué banda y qué instrumentación no eran cosas significativas para él, y entonces no estaban dentro de lo que podía ser utilizado. Entonces, digo, y ahora voy a nuestra función como profesores de metodología de la investigación en los terciarios.
digo que está bien, hacer investigación puede ser esto, lo que está haciendo Seba, lo que fui haciendo yo, licenciatura, maestría, doctorado, director de tesis, armamos el proyecto, puede ser por ese lado. Pero Sebastián dijo algo al arrancar, que habló de una actitud, y me parece que eso es clave como docentes, porque en definitiva investigar, lo hagas donde lo hagas en soledad, lo hagas porque seguiste estudiando, pero, pucha, vos como docente estás produciendo conocimientos todo el tiempo. Y entonces la metodología de la investigación lo que tiene que aportar es herramientas para sistematizar, para ser riguroso y para permitirse hacerse estas preguntas. O sea, para, de alguna manera, y esto los docentes estamos tan acostumbrados a hacer afirmaciones al voleo, hacer afirmaciones donde, y aún en nombre de las banderas críticas y progresistas, pero donde nunca le vamos a preguntar al otro, ¿y a vos qué te pasa? Y esto es algo que reconozco que yo estoy aprendiendo de la antropología, porque de hecho en las tesis que hice antes, desde los marcos teóricos iba al campo a confirmar o refutar lo que venía pensando. Y cuando le planteé esto a mi director de tesis, antropólogo, me dijo, no, chiquita, acá es al revés. Vos te haces una pregunta, pero vas al campo. Dice, ¿por qué vos estás diciendo que los docentes de música tienen tales y tales problemas? ¿Por qué no les preguntás a ellos qué problemas tienen? Patada en el pecho. Y me hizo pensar un montón, y la verdad que encaré distinto incluso mi función docente en metodología de la investigación, porque dije, claro, acá la estamos pifiando, o sea, estamos hablando de los sectores populares, pero de última, estamos hablando lo que nosotros creemos que los sectores populares piensan o deberían pensar. Y en realidad, no sé hasta qué punto, y es todo un laburo de bancarse, vamos a preguntarles a los sectores populares o al otro, digamos, pongámoslo en términos de la alteridad, de la otredad. Vamos a preguntarle a ese otro qué necesita, qué quiere, cómo la está viendo, qué hace con esas músicas. Sebastián hablaba de la polisemia. Claro, un artista hace un tema pensando en cierta cosa, en su letra, su música, la revolución, un posicionamiento, esto, aquello, y la gente se lo reapropia, escuchás a medias, ni te habías dado cuenta que decía tal cosa. Es más, ¿cuántas veces cantamos canciones que le cambiamos la letra, tipo Aurora? Bueno, pero con el azul lunala de Aurora, hemos hecho lo mismo con un montón de canciones que después decías, no pensé que decía eso. Y ni hablar de tararear canciones en otro idioma que no teníamos ni idea de lo que estaban diciendo. Entonces digo, todos resignificamos esta polisemia, justamente la resignificamos, música nos atraviesa en distintos momentos de nuestras vidas, músicas que escuchábamos a los 12 años, no las escuchamos a los 55, o si las escuchamos diferente, porque como decía Sebastián, y en relación con el tema de la identidad, la música nos sirve para tramitar, la música, va a decir Enión, es un mediador, la música transporta significados. Entonces, ahí entran significados. Fíjense el movimiento queer y los temas de ABBA. Yo escuchaba ABBA a los 13 y no sabía que décadas más tarde toda la comunidad hay una gran parte de la comunidad LGTBQ, entonces estoy diciendo bien las siglas, que se apropia de ABBA y andás a ver si ABBA era ese el significado. Pero, digo, esto es súper interesante y entonces me parece que ahí hay un montón de líneas de investigación recontra lindas para abordar.
aquellos que se dediquen a la investigación, pero también me parece que hay un montón de actitudes para aprender de todo esto y para que nuestros estudiantes se dediquen o no a la investigación, entiendan que en el aula están produciendo conocimientos, que están con un otro y que ese otro construye lo que puede con lo que tiene. Y que nuestra función, mi utopía es que las aulas sean como una gran caja de herramientas donde cada uno y une pueda meter mano y hoy, en aquí y ahora, llevarse lo que pueda, y la vida dirá como ha dicho con cada uno de nosotros. Bueno, en eso, no sé si me perdí, si fui, bueno, pero en eso ando. Así que definir el proyecto de tesis del doctorado es un desorden enorme, me había jurado que nunca más iba a pasar por esto, y aquí estoy. Y bueno, con muchas lecturas, dudas, qué sé yo, pero hermoso, hermoso. Bueno, muchas gracias, Silvia. Eh, Queríamos, bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero vamos a aprovechar por ahí, si alguien quiere hacer una pregunta, hacer algún comentario, abrimos el micrófono, la posibilidad, en todo caso, si quieren, se anotan en el chat y voy dando la palabra, como en una reunión. Hola, disculpen, se me cortó. ¿Qué acaban de decir? Hola, Ada. No, decía que quienes quieran pueden tomar la palabra y hacer algún comentario o hacer alguna pregunta a Silvia. Este es un momento para intercambiar. Y a Sebas, a Sebastián. Y a Sebastián, obvio. Que por cierto es re interesante tu trabajo, re interesante. Ahí las líneas, también pensaba esto, ¿no? Qué difícil que es asumir que por ahí la neuquinidad o como se lo llame, puede llegar a ser mucho más heterogéneo de lo que el investigador presupone, ¿no? Y bancarse y bancarse que no es homogéneo. Sí, tal cual. Bueno, yo estuve tomando nota por ahí de lo que conversaba, lo que nos trajo Silvia, súper interesante, y por ahí me interesaba como a manera de síntesis, digamos, para juntar ambas conversaciones, poder poner por lo menos lo que yo reconocí en algunos aspectos como coincidencias, ¿no? en ambas charlas. Bueno, en primer lugar, si bien me parece súper interesante lo que plantea Silvia, me parece que es muy valioso esta cuestión de reconocer la actitud investigativa y de reconocer la capacidad de producir conocimientos y de poder sistematizarlos desde todos los lugares sin necesidad de que eso implique el proyecto de investigación. Pero bueno, veo ahí también como una coincidencia en las trayectorias nuestras respecto de la importancia de la formación continua, ¿no? Nos encontramos en principio a empezar a investigar a partir de que nos proponemos seguir estudiando, planteamos, en mi caso la licenciatura, en tu caso todo el trayecto completito hasta el doctorado que estás haciendo, pero... Porque soy más grande que vos. esa necesidad de formación nos va llevando obligadamente hacia enriquecer nuestra práctica desde esos lugares, ¿no? Después, otra cosa que me parece súper interesante es cómo esto se plantea a propósito, digamos, esta charla, yo soy de la formación específica, Silvia es de la formación general, pero en las dos conversaciones nos atraviesa la necesidad de dialogar con el otro campo, ¿no? En mi caso, dialogar con la formación general, con las ciencias sociales, en el caso de Silvia,
dialogar, digamos, con el campo de la formación musical y tener que aprender un montón de otras cuestiones en la cual no teníamos formación, porque en nuestra formación inicial no nos preparamos para esto, ¿no? Bueno, y después también re importante y re valioso, creo, para esta charla, el lugar de la formación docente del nivel terciario no universitario, que es ese nivel que a lo mejor no está tan vinculado a la investigación, y cómo, digamos, poder mostrar, digamos, que desde estos lugares en los que nosotros trabajamos, en los que nosotros participamos, se produce o se puede producir, digamos, conocimiento en cuestión de investigación, ¿no? Me parece súper importante y bueno, fue justamente también por todas estas cuestiones que pensamos que era una buena forma de hacer más interesante la charla, poder plantear desde estos dos lugares, ¿no? Así que... Vos sabés que en los años en los que yo doy metodología de la investigación, que debe estar desde el 2012, me parece, yo al principio, claro, tenía como la ilusión de que los pibes hicieran como grandes trabajos, ¿no? Y el apuro del tiempo, y me daba cuenta que finalmente era medio una estafa, porque estafa en el sentido de que, bueno, terminaban en noviembre como cerrando, bueno, como podían, por cumplir, y ¿viste? Yo me quedaba con una cosa de, no sé si eso está bueno, o sea, si se llevaron algo por el volumen de trabajo. A ver, lo que quiero decir es, por ahí en estos 2 últimos años lo que estuve cambiando es el foco de, no, hagamos un trabajo más pequeño, 5 hojitas, escribamos un paper, pero te voy a taladrar el cerebro en que cada palabra que estés poniendo, cuando me mandes, profe, hice las preguntas para la encuesta, a ver qué te parecen. ¿Usted estaría de acuerdo con una educación de calidad? Ahí te voy a taladrar el cerebro. ¿Qué querés decir por calidad? ¿Qué querés? O sea, de llenar de significado, de desarmar y de construir, porque las ciencias sociales, y vuelvo a esto de la polisemia que vos decías, estamos tan cargados de palabras que significan tantas cosas para un otro, que me parece que ese es el aporte incluso como docentes mejor que les podemos hacer a nuestros futuros docentes, ¿no? Como, ojo, vos creés que estás hablando en un mismo idioma que el otro y no es necesariamente así. Entonces, ojo, definí bien tus preguntas, desarmá todos los conceptos, volvé al marco teórico, y por lo menos me está dando mucho mejor resultado, como que la riqueza del trabajo está ahí y no finalmente en la cantidad de hojas que hagan, cómo dar, típica. Este año fueron casi todos y el año pasado, bueno, se imaginan, yo estoy en la escuela de teatro, entonces era teatro y pandemia. Teatro y pandemia, estoy re podrida de trabajo de teatro y pandemia. Pero bueno, más allá de eso... Yo quería aprovechar que están y también abrir una pregunta a ustedes y en general, porque me interesa mucho esta línea de pensar la música, ¿no? Esto que decía Sebastián, me pasé del hacer al pensar la música. Porque en estas discusiones que vos decís entre lo popular y lo académico, por ahí tuvieron cierta respuesta institucional en las creaciones de carreras de música popular, ¿no? Una especie de apertura a pensar otras músicas. Entonces yo les quería preguntar, digamos, ¿qué más tendría que hacer la academia para abrir a otras músicas? ¿Qué más abrió con la música popular? ¿Qué otras cosas, no? Para que estas músicas, por lo menos que se va a comentar, que están tan alrededor. Lucy Green lo que dice es que no pasa por incorporar músicas, o sea, por cambiar el repertorio dentro de los conservatorios, sino por la mirada hacia la música. Y acá es donde entonces yo recupero lo de la antropología. Porque es... Ay, que te estoy diciendo que no.
Ara, tenés el micrófono abierto, Ara. No sé si está, ahí está, gracias, Ahí está. perdón. No, es romper con el criterio jerarquizante, que también se da en las instituciones de música popular, o sea, por lo menos muchas escuelas de música popular de acá de Buenos Aires terminan también haciendo una jerarquización. En las de música popular de acá se ve rock, no, perdón, ojalá, jazz, tango y folclore. No entra rock, digo, y por ahí no entra porque no hay espacio, pero también no entra porque hay una mirada jerarquizante que en definitiva no termina de ser muy diferente a la que tenían los conservatorios de clásico. Entonces, no sé vos, Sebastián, qué pensás, pero tiene que ver, a mi juicio, con cómo pensamos lo popular y esto, ¿qué hace el otro con su mundo sonoro? ¿Por qué no lo dejamos vivir con sus mundos sonoros? ¿Qué decís, Seba? Sí, tal cual. Creo que es repensar, digamos, esto que vos decís de lo popular, pero es también replantearse, digamos, las categorías con las cuales entendemos la música. Digamos, nosotros tenemos arraigado esto que vos decís, digamos, sucede muchísimo cuando se quiere incorporar lo popular. Desde lo metodológico se sigue funcionando desde las categorías de la música europea, de la música eurocéntrica, digamos. Nosotros la institución del compositor, sobre todo en términos de varón, como la persona máxima que produce la música o única que produce la música, y los demás, el que hace covers, digamos, es como una especie de persona no muy grata dentro de la música. La categoría de obras también como central, porque la música solo la pensamos a partir de una obra, y no de una performance, no de un hacer, no de otras cuestiones. Me parece que son cuestiones que tenemos muy arraigadas desde el propio concepto de lo que pensamos de música, y Que que es música, exacto. deja por afuera, digamos, un montón de otras prácticas que son musicales y que no ingresan, digamos, porque no se acomodan a esas categorías, ¿no? Me parece Sabés que que a mí eso me es llama un la desafío. atención que en las entrevistas que estoy tomando, e insisto, gente divina, macanuda, reprogre, con muchas ganas de llegar a sus alumnos de secundaria, incorporan en el repertorio lo popular, y lo que se escucha todo el tiempo es que la frontera, la traba, está con lo comercial. En pequeños, porque los pibes escuchan lamentablemente lo que les venden, que a mí se me llena el alma de preguntas diciendo, ¿y nosotros no consumimos también lo que nos venden? Primero, y bueno, y si eso es lo que consumen y lo que escuchan, ¿por qué no laburamos con eso? Y ahí discutamos, veamos, qué sé yo, pero esto digo, no es una cuestión de repertorio, sino por eso, de categorías, de lo que entendés por música. Mi marido, tenemos unas peleas impresionantes, porque para él el trap no es música porque no tiene armonía, melodía y ritmo. Le falta, si no cumple las tres, no lo puede meter. Eso no es música, y me la discute a muerte y terminamos peleados y qué sé yo. Y ahí, bueno, como soy no música, voy despacito y estoy buscando, y lo voy a encontrar, estoy buscando bibliografía que me diga, mira, si los pibes dicen, escucho esto, debe ser una práctica sonora que podría meterse dentro de lo que es música. Magdalena había pedido la palabra. Está en el alias de conversatorio, pero es Magdalena. Ah, sí. Tenemos la identidad compartida ahí, conversatorio. Bueno, la verdad que muchas cosas, espero ser no tan pesada. Primero, me parece sumamente importante que quienes hablaron comenzaron presentándose en sus búsquedas biográficas para pensar la investigación. Eso es
es un giro, digamos, de los últimos tiempos epistémico, ¿no? El poder clarificar de dónde venimos y por dónde fueron nuestras inquietudes para llegar a algunos lugares que nos generaron esas dudas, ¿no? Esos deseos profundos de investigar. Y eso para nuestros estudiantes creo que es muy importante para volver y recuperar, ¿no? De dónde surgen y recuperar ese lugar, de esa duda, de ese deseo de búsqueda. Entonces, en primer lugar, a los dos les agradezco haber empezado por ahí, que tal vez pocas veces lo objetivamos, pero siempre está bueno. Y luego, bueno, a Sebastián, que seguramente ya lo conoce, mientras hablaba me acordé de un libro que es la tesis de licenciatura en Historia de una estudiante, digamos, de aquí de Neuquén, que se llama Lorena Vargas Ampuero, y que hizo su tesis en los cantores de la línea sur, aunque no, digamos, línea sur de la provincia de Río Negro, y aunque es una visión, o es una estructura bastante marxista, está interesante esa tesis por cómo recupera las características territoriales, digamos, de esa zona. Tal vez son puntas que sirven para pensar lo de las cantoras. Y luego, yo soy profe también del taller de primer año en la Escuela de Música de Neuquén, que es el taller de construcción de la identidad. Lo que vendría a ser el inicio Ay, se corta un poco, Magda. Se congeló. mala... Sí, capaz si sacás la imagen. Ah, bueno. No sé si ahí se... Sí, un poco mejor. Me parece que tengo muy mala internet, che, se corta bastante. A ver, prueba, porque recién estaba silenciada en realidad. A ver ahí. Dale. Ahí, bueno. No, con eso, que soy profe en taller de primer año en la Escuela de Música, en donde trabajamos un poco es un taller de construcción de la identidad, y se empieza a pensar qué implica una observación, lo que sería observación participante, en espacios de educación no formal. Y esto que nombraron al final en relación a las fronteras es algo que solemos trabajar en la materia, en el taller, y es de qué cosas quedan adentro y qué cosas quedan afuera de la escuela en particular, ¿no? Y ese ejercicio está más que interesante para pensar en esto de un poco lo que decía Silvia, de cajas, ¿no? De espacios cerrados, de músicas, y del ejercicio en estudiantes de primer año, desde esta pregunta, ¿no? De qué queda adentro y qué queda afuera en términos de fronteras, está bueno. Y otra, la última de los comentarios, que ya es una pregunta, ahí la veo a María Schumacher, con quien empezamos a conversar para ponernos a trabajar o a pensar en un proyecto de investigación dentro de la escuela, en relación a una idea, digamos, vaga, lo que sería interculturalidad, pero a partir de algo concreto, y que tiene que ver con algunas asignaturas y la obligación de rendir, de que para poder aprobar se tenga que tocar, por ejemplo, en el piano, el repertorio patriótico, y los inconvenientes que genera en algunos estudiantes el tocar canciones o músicas patrióticas para aprobar ciertas asignaturas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en realidad la pregunta es si a ustedes también se les ocurre alguna vía de trabajo concreto y colectivo para poder revisar esto de los repertorios como una caja cerrada. Y digo colectivo porque yo soy como Silvia, de las no músicas,
y la intención es poder juntarnos entre instrumentistas y profes de música a ponernos a pensar una posible modificación en algunos planes de estudio que no se basen en los repertorios ya cerrados, ¿no? Como condición sine qua non para la aprobación de algunas unidades curriculares. Entonces, mi pregunta tenía más que ver en si se les ocurre esto, algún plan de trabajo dentro de una escuela y dentro de por ahí de varias escuelas que pueda incluir este camino de investigación exploratoria también en términos musicales, aparte de las preguntas que nos podemos hacer quienes no somos músicas en relación a por qué ese repertorio, por qué sí o sí. Digo, es más una pregunta a ver si a ustedes se les ocurre como, bueno, como investigadores del tema. Bueno, voy yo. Dale. Bueno, muchas gracias, Magda. Eh, em, por los aportes riquísimos. Bueno, en primer lugar, esto de la biografía que decís, si bien no estaba pensado en ese sentido, me parece súper preciso, digamos, que poder ponerlo y poder plantearlo desde ese lugar, ¿no? Con respecto a lo último que preguntamos, parece que es una gran discusión que nos tenemos que dar al interior de las escuelas respecto del repertorio. Podemos empezar con el repertorio patriótico y podemos seguir con todos los repertorios, ¿no? Pero bueno, tengo las mismas inquietudes que tienen ustedes respecto de cómo avanzar con eso cuando, digamos, eso está establecido, digamos, desde el diseño. Me parece que un primer punto tiene que ser eso, poner en cuestión el diseño, digamos, las propias contradicciones del diseño que plantea la perspectiva intercultural y a la vez la obligatoriedad de plantear ciertos repertorios que pueden ser incluso hasta ofensivos para personas desde un diálogo intercultural, ¿no? Entonces, me parece que es una gran discusión que está bastante verde y que tenemos que también empezar a darla. Entiendo yo que una buena posibilidad es eso, digamos, poder explicitar a partir de una lectura de nuestros diseños, del 383, del 662, que son por lo menos los que compartimos, es cómo se plantean esas contradicciones, ¿no? Desde algunas cuestiones que pueden ser reconocidas como progresivas y otras cuestiones que no lo son de ninguna manera, ¿no? Es lo único que tengo para decirte. Silvia Sí, seguro yo que va a decir algo más no, importante. no, la verdad no tengo idea, pero si seguimos en contacto, me viene a la memoria que me parece que hay alguien en Brasil y en Colombia que estaban trabajando con un proyecto de institución con repertorios abiertos, había algo por ahí que quizás puede tirar alguna punta para esto que estás planteando. Sí, por Así ahí que, solo aclarar que la digámonos, intención, claro, la intención no es cambiar un repertorio por otro, digo, como ¿no? recuperando lo que decía tanto Sebastián, que no sean esos paquetes de identidad cerrada y Claro. armada, ¿no? Exotizante, y estamos como ahí, o se nos genera esa gran duda, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, mira, no quiero decirlo porque voy a decir pavadas, pero en el que estoy pensando es en Juan Sebastián Ochoa, que había hecho como un planteo de la carrera de instrumento, pero usaba otras categorías para, como que cada uno traía su música y a partir de ahí se iban trabajando. Bueno, como no es mi tema, no le di mucha bolilla, pero creo que... bueno, fíjate
en tramas latinoamericanas de la educación musical plural, que, que se puede bajar gratuitamente. Hay un artículo ahí de Juan Sebastián, donde está haciendo un planteo de la carrera de música en el conservatorio, en la Universidad de Colombia. Ellos allá no tienen conservatorios, sino directamente es universitaria la formación. Igual, sigamos en contacto, porque también me parece haber leído algo de Brasil, algo... hay gente que se está haciendo las mismas preguntas. Sí, sí, por ahí, digamos, nosotros desde la zona, sí lo que existe y que también me parece que se vincula, hay una investigación del IF12, de Neuquén, acerca de las efemérides y el trabajo con los actos escolares, que de alguna manera está muy en vinculación, también desde la perspectiva intercultural, digo, son preguntas que también nos hacemos, pero bueno, digo que es una discusión porque de alguna manera lo que no se dice, o por lo menos lo que yo he escuchado, es que a nivel general, digamos, dentro de las prácticas esperadas que nosotros tenemos de los docentes, las docentes de música, es un buen profe de música, para decirlo mal y en criollo, es un profe que toca los himnos, ¿no? Que en el acto no pone los discos, que no pone la reproducción, sino que toca los himnos. Y eso me parece que es el punto de partida para empezar a cuestionarse, digamos, lo demás. Está como muy instaurada esa mirada, ¿no? Esa práctica esperada. Sí, por ahí lo último que digo, disculpen, se me apagó la cámara y no la puedo volver a conectar. Otra puede llegar a ser recuperar la realidad de los docentes de música en ejercicio, que creo que ahí está un poco, nos devuelven un poco de realidad entre lo esperado de tocar el himno en piano, digamos, en una escuela que no tiene ni piano ni un montón de otras cosas, y qué es lo que sucede concreta y realmente en terreno, digamos. Por eso es tan importante recuperar qué les sucede a los que están trabajando efectivamente como profes de música en los distintos niveles. Claro, aparte estás dando por sentado que es pianista. O sea, Sí. hicieron flautista, hicieron trompetista. Igual me parece que una línea que es muy interesante y está un poco en línea con lo que contaba Sebastián, es esta idea de pensar en los paquetes, esto que decíamos como paquetes de identidad. Es decir, cómo hay algo en la transmisión que termina siendo colonizador. Y entonces, ya deconstruir, desarmar en cierta forma, que no son naturales los repertorios, que podría no haberlos, si estamos pensando en esto que decía Silvia, de oír la musicalidad del otro, ya eso me parecería, o sea, más allá de pensar por dónde, por qué cosa reemplazar. La misma idea de repensar por qué el repertorio, porque hay algo de transmisión, hay algo de imposición, hay algo de falta de escucha en la existencia de un repertorio como un paquete de identidad. En el mismo sentido que decía Sebastián, en qué sentido la identidad, la neuquinidad se relaciona con ciertos formatos culturales y se transmite y se impone también. A través, me parece re interesante. Fíjate que acá en el chat están diciendo, considero necesario que los estudiantes aprendan el himno. Yo creo que no se está cuestionando si sí o si no, sino si el docente de música necesariamente para recibirse tiene que pasar por ese repertorio. ¿Y qué queda fuera? O sea, fenómeno, aprendemos, más digo ustedes en Neuquén, aprendemos el himno nacional, pero ¿y qué pasó con el himno, con las músicas de los pueblos originarios? O sea, ¿qué queda dentro y qué queda afuera? ¿No? Como que siempre estamos en esos repertorios marcando fronteras que van más allá, más vale que hay una simbología de la identidad nacional que podemos cuestionar, la colonizadora, Roca y pero bueno, no vamos a tirar el agua con el bebé adentro, no se trata de eso. Patricio, querías... Hola, sí, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, gracias. Hola, Seba. Hola, Silvia. En relación a esto último, por ahí del himno, ¿no? Como
pensar un poco en lo que fue la historización de la enseñanza de la música, de la formación de docentes de música en relación con las necesidades, entre comillas, o los proyectos políticos educativos del Estado, ¿no? Como el himno está vinculado con una enseñanza musical vinculada con la invención de la identidad argentina. Y bueno, eso es un momento de la educación que ha sido superado temporalmente, ¿no? Los problemas son diferentes ahora, y de hecho digamos, los marcos regulatorios nacionales respecto de diseños curriculares, tanto la resolución 111/10 como los NAP, digamos, no tienen dentro de su desarrollo curricular la enseñanza de las músicas patrióticas. Así que, digamos, que esté fuera de los diseños curriculares debería ser algo más normalizado ya, ¿no? Un poco por su contexto por su relación con el contexto educativo, la historización, no es lo mismo la ley 1420 que la ley nacional de educación. En relación con eso, el proyecto nacional, más allá después de que la diversidad provincial habilita distintas construcciones curriculares, hay una cuestión de igualdad educativa y justicia curricular federal, digamos, a la que está bueno como tener en cuenta, ¿no? Respecto a estas construcciones curriculares, sobre todo en vínculo con la música popular a partir de la ley de 2006. Sí. Bueno, sí, muy interesante, claro. Como decía Silvia, se trata de pensar y repensar, ¿no? En ese lugar no de descartar. Es muy interesante. Hola. Hola. Hola, me llamo Sabrina. Hola, Seba. Hola a todos. Veo muchos compañeros tanto de la Escuela de Música de Neuquén, de donde me recibí, como de la de Chusmalán, donde trabajo. Y bueno, polemiquísimo lo del himno, me encantan las cosas polémicas y desde ya no canto el himno. Soy profesora de música y no canto el himno, no lo canté en el jardín, no lo canté en la escuela de música, me recibí y no el himno nacional argentino por un montón de razones que en su momento pude discutir muy bien con mis profesoras y profesores, las mismas razones por las que casi no, yo en la escuela de música fui abanderada, y bueno, y para mí eso fue, yo no quise, ¿no? En principio me negué por todas las mismas razones por las que no quise cantar y tocar el himno nacional argentino. No así el himno de Neuquén, que bueno, que fue una negociación, igual actualmente canto el himno de Neuquén en vivo en los actos, pero también me resistí un poco por cuestiones como todo lo que están hablando. Creo que el himno nacional ya no es necesario. Creo que representa más a la selección de fútbol y a toda una construcción de nacionalismo que no me parece que esté bueno. Me parece que sí está bueno hacer un análisis del himno como me ha tocado hacer cuando trabajé, por ejemplo, en media, hacer un análisis del himno y ver que cada cual qué siente. Así como no obligamos a ninguna infancia y a ninguna adolescencia a cantar ninguna canción. Por lo menos yo como docente de música no obligo a nadie a cantar una canción que no quieran cantar. Me parece que es retrógrado y estamos re fuera de discusión si todavía le pedimos a un estudiante que sepa cantar y tocar el himno para recibirse de profe de música. En ese sentido, nada, eso, me encanta que se genere polémica, pero me parece que hay que tener criterio, como acaba de decir Patricio,
se han discutido curricularmente estas cuestiones, se han discutido en foros de educación musical, y hemos llegado a la conclusión de que no es necesario, y no un par de profes, sino todo Como profe de metodología de la investigación te pregunto, ¿hemos quiénes? ¿Cuántos eran? ¿Qué muestra representativa había? Bueno, por ejemplo, hablo específicamente en la revisión y construcción curricular de nivel inicial y de nivel secundario de la provincia de Neuquén, que fue una participación de toda la provincia a través de representaciones, y se discutió entre los profes de música en los foros musicales de toda la provincia sobre el cancionero patrio en el documento curricular de nuestra área. Y los profes de música en actividad fuimos quienes participamos de esa discusión de la provincia, ¿no? Con más o menos participación según la zona, pero planteada en toda la provincia, Silvia. Y se discutió de esa forma, ¿viste? Por lo menos en la provincia de Neuquén, como decía Patricio, ya los documentos curriculares no obligan a recibirse ni siquiera a enseñarlo en las aulas, ¿no? Que bueno, eso, como me parece que está bueno lo que acaba de preguntar la compañera Malena, me parece, que tiene la camarita de sobre Discúlpame, Rocío, me parece que tenés el micro abierto. Rocío, compañera. Bueno, eso, ¿no? Como decir que algunas personas, eso, estamos ya con una postura tomada sobre el tema del himno, ¿no? Y bueno, y en su momento fue una discusión en la escuela de música, pero por suerte los profes de la escuela de música ya se estaban problematizando esto. Veo ahora que hay una profe que también, dos profes que también se lo están problematizando, inclusive pensando en un proyecto de investigación para esto. Bueno, buenísimo. Buenísimo, pero eso, ya vemos profes que tenemos una postura tomada sobre eso. Así como yo no le obligaría a nadie a cantar una canción que le haga sentir incómodo, bueno, el himno a muchos de nosotros no nos hace sentir cómodos, y yo creo que es también como puse en el chat, una especie de imposición del ser nacional, ¿no? Y cada cual siente y construye su identidad nacional si es que decide una identidad que sea con respecto a la nación. No sé si me enredé, pero bueno. No, se entiende, se entiende. Me parece muy interesante, en la línea de lo que se viene planteando, de lo que se trata es de abrir, de pensar, de repensar, ¿no? De desnaturalizar, si se quiere, porque en tal sentido, a veces, no por librarnos de una imposición, no estamos imponiendo otra, ¿verdad? Hay algo ahí que siempre, esa es como la cosa curiosa del pensador y del investigador, la actitud curiosa, ¿no? Siempre hay algo que repensar ahí, siempre hay algo a lo que desnaturalizar. Así que me parece que esa es la invitación de Silvia, de Sebastián, de repensar las músicas, los sentidos que transmiten, a qué sentidos se asocian, y en ese lugar mantenernos así, en discusión, en tensión. Me parece que claramente, y más en esta zona, las discusiones entre lo nacional, o los repertorios nacionales y los repertorios, o lo que tenga que ver con músicas pre-repertorio nacional, para no poner otra categoría, me parecen interesantes. Y más me parece interesante en todo caso esto de pensar qué paquetes de identidad y por qué tiene que haberlos en las transmisiones musicales. ¿Cuánto de la música puede albergar las identidades musicales de cada uno y de cada una de las personas que van a estar compartiendo ahí? No pensarnos como transmisores, de lo bueno o de lo malo. Así que es una re buena discusión. Yo solamente cortito, digamos, me parece curioso lo que todo, pero puntualizar en una cuestión que dijo Sabri, a la cual le agradezco sus palabras, más allá de la existencia o no de tal repertorio
en una institución, el tema de la obligatoriedad me parece que es central por ahí les puede servir de punta a las chicas que van a encargar este proyecto, acerca de si hay repertorios, sean patrios, sean no patrios, son obligatorios, y qué implica la obligatoriedad de hacer música, ¿no? Hacer una determinada música o de cantar una determinada canción. Entonces me parece que es algo muy simple, pero a la vez muy potente, digamos, pensar en esa cuestión, digamos, en la obligatoriedad de llevar adelante determinados repertorios, ¿no? Sí, en ese sentido me parece que siempre el tomar en cuenta la diversidad es interesante. O sea, es difícil arrogarse un sentido único para ciertos contenidos de las identidades culturales, y que ese sentido único además sea el mío. En general, siempre por ahí pensar desde la diversidad nos puede ayudar a escuchar. Bueno, no sé, Silvia, si querías comentar algo para cerrar, o si alguien tiene algún otro comentario, porque íbamos a ir cerrando. Hay un montón de comentarios interesantes en el chat. No, me parece súper potente lo que dijiste recién, ¿no? Creo que lo que se trata es de entender que todos estos son terrenos de disputa y que está bueno tensionarlos, y veremos después cómo se negocia para bancarnos, ¿no? A mí me interesa mucho esto, que yo creo que desde los 80 que se viene trabajando discursivamente en que tenemos que hacer una educación intercultural y un currículum intercultural y para la diversidad, pero ahí digo donde cada uno tiene que hacer un trabajo interno fino de realmente, bueno, hasta dónde podemos sostener cada uno de nosotros un otro diverso adentro de un aula. Creo que ese es el laburo, no sé si se entiende lo que digo, ese es el laburo más duro porque implica revisar las matrices de género, etarias, de posición social, o sea, todos los etnocentrismos que quieras, por más progres y buena gente que seamos, los portamos, y ahí hay un trabajo enorme de cada uno de nosotros hacer. ¿Se entiende? Es muy fácil decir, o es más fácil decir, vamos a proponer una educación diversa, intercultural, que después, cuando está el diverso, el otro, sostener. ¿Cómo hacemos ese diálogo más vos que el otro? Sino, bueno, cada uno, como diría Thompson, todo tiene una frase genial que es el pueblo no es idiota. Y esto, cómo poder sostener profundamente que el otro no es un idiota, es un otro. E hizo lo que pudo con lo que tuvo. Entonces, ¿cómo armamos puentes en estos contextos, dentro de un país, dentro de matrices, y cómo armamos tramas, nuevamente tramas? No sé, Jorge, si querías agregar algo y vamos a ir cerrando. Jorge Reyes, tienes la mano levantada. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Sí, quería hacer una consulta a Sebastián. Por ahí cuando ingresé ya habían empezado y él estaba comentando algo sobre la familia Verbel, ¿no? Yo tengo 42 años y me crié con la música de ellos, me encanta, me fascina. Recuerdo que cuando era chico siempre la escuchaba y la cantaba. Incluso yo soy estudiante de la Escuela de Música de acá de Zapala y estoy trabajando en escuelas rurales. Entonces, en varias ocasiones he tenido la posibilidad de poder trabajar con distintas canciones de los Verbel, porque describen muy bien lo que es
el paisaje neuquino. Entonces, quería preguntarle a Sebastián, por ahí lo dijo, pero yo donde ingresé más tarde no alcancé a escuchar, en qué se basó para poder hacer esta investigación que estuvo haciendo sobre todo sobre el himno provincial. Así que eso nada más. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, en la etapa del himno todavía no la estoy trabajando, digamos, está quedando como postergada, pero sí estuve trabajando la relación entre la neuquinidad y el repertorio, digamos, de Verbel, que emerge en simultáneo con la construcción de la neuquinidad, generando esta vacancia que era la identidad musical neuquina, atravesada incluso también por el boom del folclore, el Festival de Cosquín y la presencia o no ahí de todas las provincias y todas las voces, ¿no? Básicamente la bibliografía es amplísima de los trabajos que estoy llevando adelante, pero bueno, fuertemente todos los trabajos sobre la neuquinidad que se hacen desde la UNCO, desde las distintas facultades de la UNCO, digamos, Norma Beatriz García, que incluso tiene un trabajo que se llama La radio como mediadora de la neuquinidad, en donde ella analiza más desde el lado de la letra el repertorio de Verbel y Aguilar, y cómo se van construyendo esa sociedad, podríamos decir, o esa vinculación en donde la música, de alguna manera, no quiere decir que sea a propósito ni nada, digamos, se acomoda a un discurso más amplio que básicamente se sostiene en la construcción de una identidad provincial, que como dos puntos centrales sigue teniendo, por ahí uno más que el otro, como decía al final, digamos, respecto de lo musical y de la incorporación de la identidad cultural del norte neuquino, pero sí sigue estando muy presente esta disputa explícita con el centralismo porteño, con los partidos nacionales, contra la cuestión unitaria de Buenos Aires, digamos, y la defensa de los intereses de los neuquinos, ¿no? Eso está presente en el repertorio, digamos, el embudo es una canción muy, muy importante en ese sentido, digamos que de alguna manera es un programa político y que coincide plenamente con el programa político, por lo menos desde lo discursivo del gobierno provincial, ¿no? Y desde lo musical, básicamente se trata de establecer una relación hacia lo subnacional de muchos trabajos que hacen estos mismos tipos de análisis desde los repertorios nacionales y de la construcción de las identidades nacionales, ¿no? Básicamente eso son las fuentes, digamos, desde las cuales me fui nutriendo. Por ahí, para hacer un comentario chiquitito, algo que me sorprendió muchísimo es y que puede sonar contradictorio, el descuido que hay de parte de cultura de la provincia, o llámese las distintas instituciones, en cuanto a archivo de los Verbel, ¿no? Digo, por una cosa muy simple como decir, bueno, quiero saber la discografía de los Verbel, desde el primer disco que sacaron hasta el último, es dificilísimo encontrarse con eso sistematizado, qué canciones hubo en cada disco, la tapa, esas cuestiones, hay mucho déficit en cuanto a eso, ni que hablar cuando escribía al Ministerio de las Culturas pidiendo alguna partitura del himno, o la versión del 92, 93 creo que fue cuando se rechazó la música de Verbel del himno, y se pidió una nueva partitura. Eso no lo encontré por ningún lado, voy a seguir buscando, pero bueno, me sorprendió eso, digo, la falta de cuidado que hay desde el Estado provincial hacia este conocimiento, por lo menos desde lo archivístico, ¿no?
Bueno, de mi parte, de nuestra parte, de Sebastián está Pablo por ahí, secretario de Zapala. Muchísimas gracias, Silvia, por ayudarnos a pensar. Esperamos volver a encontrarnos en estos caminos de pensar la música y de abrir justamente a todos esos otros sentidos tan ricos que se abren cuando te das cuenta que no hay uno solo. Muchas gracias. No sé si Sebastián, Pablo quieren agregar algo más para ir cerrando. Y nos vemos el lunes que viene con el conversatorio de Gensen. Bueno, yo personalmente agradecerles por la escucha, por las preguntas, por todo, así que muy, muy contento, estaba bastante nervioso. Es bastante nuevo esto para mí, así que muy contento. Agradecerle nuevamente a Silvia, digamos, por la predisposición, por todos los encuentros previos que hemos tenido, por todas las conversaciones incluida la de hoy, que nos invitan a seguir pensándonos desde la educación musical, desde la investigación, pero desde la educación musical en general, ¿no? Sí. Acá, Jonathan, no, alguien antes preguntaba si era el mismo link, es el mismo, sí. El lunes que viene a las 18 horas. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Y la seguimos, obvio. Bueno, gracias a todos. Muy mala señal, así que trato de sacarme la cámara porque si no, no llego ni a escuchar. Pero muy ahí lindo se escucha todo. bien, Pablo. Bárbaro, y seguiremos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, espectacular. Gracias. Gracias, compa, nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias, hasta luego, muy interesante la charla y bueno, me quedó algo en el tintero para la próxima. Hasta luego. Sí, un montón de cosas. Bueno, está bueno eso.